por ustedes si estamos recibiendo bien la señal. Permítanme un segundo, por favor. Bueno, estamos todos. Álvaro Apaza, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Todo bien? Bien, ¿estamos recibiendo bien la señal? Sí, doctor. Se escucha, doctor. Se Muy bien, escucha, hay un gracias. cuadro negro, pero en las diapositivas. Muy bien, ahora sí, vamos a ver. Vamos a ver si podemos compartir de mejor manera. Denme un segundo, por favor. Bien, ahora sí, ¿verdad? Álvaro, buenas tardes. Una vez más, Álvaro, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Todo bien? Qué bueno, Álvaro, ¿podemos hacer un breve resumen de lo que hemos visto en la anterior clase, por favor? Hace 2 sábados hemos pasado unas clases relativas, hemos hablado un poco sobre la cultura tihuanacota. Hemos hablado sobre los reinos collas y cómo estos finalmente entroncan a Tiwanaku, y es el imperio colla, el imperio ya de los reinos collas o aymaras que gobiernan este espacio, este territorio, en esta parte de nuestra, de lo que hoy le llamamos América. ¿Recuerda usted? Adelante, por favor. Sí, doctor. Adelante, por favor. Ya. Hablábamos de los orígenes de los collas, de los aymaras, lo que es Tiahuanaco en sí, toda la cultura que se ha desprendido o sea, a partir de lo que es los aymaras. Pero también había una situación de que Tiahuanaco era mucho más antes de todo esto. Hasta ahí, doctor, a ver, no recuerdo muy bien algunas partes. Bien, no se preocupe. Vamos a pedirle a algún otro voluntario, por favor, que haga un breve resumen de lo que hemos visto la anterior semana. Doctor, Eliana, por favor, adelante. Claro que sí, doctor. Muy buenas tardes, compañeros. Si no me equivoco, van a disculpar, yo no sé hablar aymara. Hablábamos del chamac pacha, el turu pacha, el cana pacha y el caxa pacha, ¿no? Son denominaciones que se utilizaban en esos años. Por ejemplo, el chamac pacha se denominaba a la época de la inexperiencia. El Turupacha se refería al asentamiento y a la consolidación sedentaria de los pueblos o aldeas o ciudades que se iban formando, ¿no? Y el Canac Pacha se refería a toda esa tecnología de la época, la cual iba evolucionando y se iban inventando de acuerdo a las necesidades de los pueblos. Van a disculpar, no sé si es así, Caxapacha, que es la expansión imperialista, donde una cultura se cree más evolucionada y se imponía sobre otra. Eso es un pequeño resumen, doctor, de la anterior clase de hace 2 semanas. Gracias. Bien, muchísimas gracias, Eliana Justiniano. Solo para recordarles, bueno, estas clases nuestras Recording in se progress. están grabando de tal manera que vamos a tomar en cuenta toda la participación de ustedes en las clases. Juan Carlos Bayón, buenas tardes. Adelante, por favor. Hemos Adelante, visto todo bienvenido. lo que hemos visto todo lo que son el imperio inca, su extensión territorial, su dominio,
Y sobre todo yo creo que en este tiempo del imperio incaico, el tema de las ceremonias, ¿no? De los rituales que se hace. Hemos visto la película y al mismo tiempo también yo creo que los pueblos indígenas de la Via Yala, de este lado que abarcaba el territorio desde Colombia hasta Chile, la Argentina, todo el Ecuador, yo creo que eran pueblos indígenas, dos formas de cosmovisión, ¿no? Había los pueblos indígenas con la cultura de la paz y otro, ¿no? Que también invadían con el tema de la fuerza. Eso sería, y esta vez estaba el último de la película, ¿no? Que Tiahuanacu como centro ceremonial y político que ya se ha reconstituido en estos tiempos, ¿no? Eso sería, doctor. Bien, hemos tenido con Juan Carlos Bayón. Muchísimas gracias en todo caso por su aporte. Estaba en lista de espera alguien más que solicitaba la palabra. Héctor Pinto. Adelante, por favor. Bien, muchísimas gracias a Héctor Pinto. En todo caso, bien, Agustina Calle, vamos a ofrecerle la palabra finalmente. Agustina, bienvenida, buenas tardes. Doctor, buenas tardes. De cultura tihuanacote estamos hablando, de cultura... Sí, correcto, de eso hemos hablado en la anterior clase. Ya. La cultura tihuanacota, pues, había mucha reciprocidad, no había guerra entre ellos, ni con otros pueblos. Era de una tecnología avanzada, doctor. La cultura, tanto metalúrgica, arquitectura, en astronomía y en filosofía también, doctor. Era una cultura de paz. Siempre tenían esa reciprocidad entre ellos y muy espiritualmente animista, doctor. Eso nomás. Bien, muchísimas gracias, Agustina. Edwin Aguilar, finalmente. Edwin Aguilar, adelante, por favor. Adelante. Doctor, ¿me escucha? Bien, al parecer no hemos tenido... Sí, adelante. Doctor, muy buenas tardes. La cultura tiahuanacota era una cultura pacifista, eso en resumen, y también había donde los amautas, como se dice, los yatires eran como doctores, doctor, en esa época. Sí. Bien, buen aporte. Bien, ya que hemos tenido, bueno, enseguida solicitan la palabra Ana María Carapi y Jessica Laura Ticona. Les vamos a ceder la palabra enseguida. Vamos a avanzar rápidamente el día de hoy un poco sobre lo que hemos visto a través de los videos con relación al imperio incaico, ¿no? Esta civilización y el estado incaico. Hay dos autores que voy a sugerirles su lectura. Ustedes pueden revisar los textos escritos por José Carlos Mariátegui, ¿no? Y José Luis Baudín, ¿no? O Baudin, así se pronuncia este apellido de este extranjero que, bueno, se domicilia en el Perú y que escribe muchísimo sobre
sobre el imperio socialista de los Andes, ¿no? Allí nosotros podríamos encontrar en los textos de este autor la posibilidad de compartir textos. Allí les estoy compartiendo, vamos a googlear un poquito, ¿no? Sobre el imperio socialista de los Andes. Para este autor, ¿no? Louis Baudin, ¿no? Los incas habrían establecido una estructura más bien de carácter socialista, un corte que nos permite desde la ideología política que se genera en Europa, ¿no? A raíz de Carlos Marx. Luis Baudin es quien nos plantea que el imperio de nuestros antepasados incas que se originaron en el Cusco, ¿no? Para ello voy a compartir una vez más nuestra diapositiva, ¿no? Una vez que se haya desarticulada la cultura tihuanacota y el imperio de los tres reinos collas, ¿no? O aymaras se hace cargo de este espacio geográfico, se impone necesariamente la aparición de una nueva alternativa política que es liderada por el Cusco, ¿no? El Cusco nos permite, a partir de la desaparición ya de la cultura tihuanacota, nos permite saber que hay una nueva era de dominio. A partir del Cusco, que muchos han señalado que se trata de una palabra que significa el ombligo del mundo, así significaría en quechua. Sin embargo, los estudiosos en lingüística nos señalan que más bien esta es una voz o una alocución que deriva de un idioma que es mucho más antiguo que inclusive los incas o que los collas o que los tihuanacotas, y es el idioma puquina, que corresponde a una cultura cercana al sector circunlacustre. Esto quiere decir circundante al lago Titicaca. Allí se hubiera originado esta cultura puquina, esta cultura que en realidad toma varios reinos, varios pueblos, entre otros, por ejemplo, los ururus, ¿no? Y ellos son quienes preservan su cultura, luego no solamente en los momentos del apogeo tihuanacota, sino que también se traslada este idioma puquina hacia el imperio que es dominado desde el Cusco y se denomina el imperio incaico. ¿Cuáles son las semejanzas? ¿Cuáles son las diferencias entre estas dos culturas importantes que son imperiales ambas? Primero, Tiwanaku es un pueblo más bien de paz, lo habíamos dicho en la anterior clase. Sin embargo, el Cusco, la ciudad ombligo del mundo, según los estudiosos, insisto, este término deriva del puquina, no del quechua, sino del puquina, ¿no? Una lengua mucho más antigua y que probablemente haya sido el origen, el germen de un trastocamiento de la cultura pacífica de Tiwanaku en un imperio más bien guerrero en el que se imponen más bien los quechuas, ¿no? Que en su ánimo geopolítico de expansión y en su etapa imperial llega a ocupar los mismos territorios que Tiwanaku había ocupado y que, por supuesto, a partir de la debacle originada por los tres reinos collas, se extiende hasta estos escenarios también toda la cultura incaica. A continuación vamos a ver cuál es el mapa de el imperio incaico. Allí vemos que a la cabeza de grandes líderes incaicos, que bueno, hoy podríamos llamarle el territorio peruano, ¿no? Allí, noten ustedes en ese mapa, se encuentra el Cusco justamente equidistante hacia los cuatro suyos, hacia el Antisuyo que viene por el norte, el Chinchasuyo en la región costera, que va desde
Ecuador, toda la parte del occidente peruano, ¿no? Hacia la costa, y hacia el sur, ¿no? Ampliándose hacia el Contisuyo y el Collasuyo, ¿no? Una parte de este Collasuyo es, por supuesto, donde queda fincada toda esta ladera de la cordillera y que nos hace ver que es la parte andina de Bolivia que se incorpora al Collasuyo. Pero este Collasuyo también está presente en el norte chileno y en el norte argentino, ¿no? De lo que hoy llamamos territorios chileno y argentino, y que antes eran parte de toda esta región dominada por el Inca, que por supuesto, una vez más insistimos, tenía su epicentro, su lugar de gobierno en el Cusco. Sin embargo, grandes emperadores que se han desplazado, ¿no? Desde el Cusco para poder captar a nuevas culturas e incorporarlas dentro de su dominio. En algunos casos se dice que el Inca llegaba hasta las comunidades y en caso de no ser aceptada una propuesta de incorporación pacífica a esta cultura imperial, pues eran inmediatamente sometidos y les sacaban los dientes a quienes eran los líderes de estos pueblos que eran sometidos, para que pudiera servir como un ejemplo, de manera tal que las personas que no tenían dientes eran el ejemplo de la insubordinación, y esto se extendía como castigo a sus generaciones posteriores. Eran pueblos guerreros los que lideraba el Inca desde el Cusco. Esta civilización hace que se conforme por primera vez este carácter plurinacional, aunque también hay una forma un poco dialéctica, incorpora una autonomía, ¿no? Hoy conocemos lo plurinacional en el país, entendiendo como la conglomeración o subordinación a un Estado plurinacional. En este caso, el Estado plurinacional era el Estado incaico, porque recuerden ustedes, incorpora no solamente a pueblos quechuas, que no solamente se hallaban afincados en el Perú, sino que también estaban en los valles de lo que hoy es Bolivia, ¿sí? Y la parte más bien altiplánica, la parte de los Andes, estaba dominada por los 3 reinos collas, y antes todo este espacio geográfico estaba dominado por los tihuanacotas, de manera tal que se establece una dominación plurinacional porque incorpora varias nacionalidades, varias identidades culturales que son ya parte de una estructura dominada por quien es hijo del sol, hijo de las divinidades, ¿no? Allí encontramos al Ayar Capac, ¿no? Que luego en Bolivia y en nuestra nueva concepción religiosa le vamos a denominar Manco Cápac, ¿no? Que es el hijo, ¿no? del sol, hijo del dios Inti, y por supuesto junto a su esposa reciben el legado del dios Inti para poder buscar un lugar donde puedan hundir la vara con la que habían sido provistos por Dios, y alrededor del lago Titicaca empiezan a buscar el lugar donde van a hacer nacer esta nueva cultura. Eso es lo que se cree en la religión incaica. Se entiende entonces que a partir de esta raigambre con esta religiosidad, religión significa, en otros términos, el reencontrarse, religarse con la divinidad de la cual deriva la cultura o nuestra creencia, ¿no? En consecuencia, para los incaicos, Manco Cápac y su mamá, que es la Mama Oglio, son los iniciadores de este gran imperio, son hijos de Dios, del dios Sol, y que por ello empiezan a constituir una familia de nobles que han derivado su poder hegemónico imperial de esa voluntad divina. Nótese el gran parecido con otras religiones en otras latitudes, como las religiones católicas, judías, hebreas,
varias otras religiones en el mundo que tienen más o menos estas características y que le permiten a los nuevos estados justificar el poder de dominio en una casta social y en una autoridad que concentra todos los poderes en una sola persona. Comienza la civilización y el estado incaico. Hay, por supuesto, una configuración diversa. Son los familiares del Inca, los hijos del Sol, los que van a gobernar este estado, ¿no? El hijo del Inca es el que hereda el trono, ¿sí? Luego hay otra casta social por debajo, que es la casta que está ligada a la realeza, donde está la esposa del Inca, a quien se le permitía, por cierto, al Inca se le permitía tener por lo menos una esposa, se dice, ¿no? Una esposa era lo válido, es decir, no era posible tener un Inca que fuera soltero, necesariamente debería estar casado. Adicionalmente, podía tener también otras esposas, un número ilimitado de esposas, para poder generar a partir de esta familia real, ¿no? Un estado monárquico, pero además con una nobleza alrededor, una nobleza de sangre, derivada de estas relaciones maritales, digámoslo así, del Inca, ¿no? El Inca tenía su preferida, su esposa, su colla, pero habían otras esposas a las que, por supuesto, cortejaba y desde luego podía engendrar nuevos hijos, pero que no eran parte de esa realeza, sino que constituyen, ¿no?, ya parte de la nobleza. Hay nobleza de sangre, derivada de estos privilegios de haber sido procreados por el Inca, ¿no? Había una nobleza de privilegio por los parientes, ¿no? Y aquellos favorecidos por el Inca, estos son decididos, es decir, escogidos por el Inca para tener estos privilegios, ¿no? Según los favores que le prestaran, algunos servicios especiales al Inca, ¿sí? Y debajo de ellos estaba el pueblo. Y el pueblo estaba conformado por los Hatunrunas, que eran los trabajadores de la tierra, ¿no? En general es el pueblo que trabaja para sostener a la nobleza y a la realeza, de la cual, por supuesto, era parte este estado que tiene una jerarquía jurídica, política, social, económica, basada en el servicio del pueblo para sostener a una nobleza que es la que dicta las normas, que por supuesto son inspiradas en la voluntad del Inca, quien a su vez es el Hijo de Dios, ¿no? Nada más parecido a la religión europea que luego, ¿no?, se entronca en 1492 también, aunque en el caso de los incas es un poco más tarde, pero las religiones, tanto la europea, que viene en las tres carabelas, ¿no?, con una cruz y con una espada, no difiere mucho de la religión incaica, porque ellos también pensaban que Dios había creado este mundo, en este caso el dios Inti, ¿no?, la Pachamama, y había permitido que pueda nacer el Hijo de Dios, que era, por supuesto, el Ayar, el hijo Manco Cápac, ¿no? Debajo estaba, insisto, el pueblo, ¿no?, los Hatunrunas, que eran los trabajadores de la tierra, en realidad. Luego están los Mitimaes, que es un grupo que está destinado a colonizar nuevas tierras para extender la civilización incaica, ¿sí? Están los Yanaconas o Yanacunas. Yanaconas es como los conocemos acá en estas latitudes. Yanacunas es como originalmente se denomina en el Imperio Incaico. Son los sirvientes del Inca, ¿no?, y del imperio. Y finalmente están los piñas, que son esclavos, que son aquellos que no se someten en esta cruzada que inicia el Inca para fortalecer su poder de imperio
tomando nuevos territorios y nuevas culturas para hacerlas parte de este régimen imperial, y quienes se resistían eran tomados como prisioneros de guerra y sometidos a esta calidad de esclavos. Si notan ustedes, hay una gran similitud con lo que sucede en Europa también. Cuando, por ejemplo, hablamos del Imperio Romano, hablamos de que ese imperio allá tenía más o menos las mismas prácticas que el Estado incaico imperial, y es que igual en Roma se habían logrado expansiones de este imperio romano, logrando someter a la condición de esclavos a quienes se oponían, por supuesto, a que el imperio romano crezca y tomara esas tierras. Las personas que eran parte de esas culturas eran sometidas a la condición de esclavo. Lo mismo sucedía en el imperio incaico. Volvemos un poco hacia atrás para mostrarles cómo fue la expansión que llegó inclusive hasta las cercanías ya del límite de lo que hoy conocemos como Sudamérica y Centroamérica, ¿no? Es decir, en la parte sur de Venezuela, lo que es Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, ¿no? Estos son espacios que han sido dominados por la cultura inca, que, insisto, tenía su epicentro en el Cusco, que por su traducción es el ombligo del mundo. ¿Qué tipos de trabajos se generaban? ¿Cómo era la economía en el régimen del imperio incaico? Este imperio había logrado, ¿no?, que su economía se desarrollara en base a la agricultura que había sido desarrollada en esta época. En la cultura inca, por supuesto, no se genera todavía el valor comercial, es decir, no hay la invención de la moneda. La moneda es inventada en otras culturas, no en el caso de los territorios y las culturas de lo que hoy conocemos como América. Aquí no se generó el dinero, ¿no? El concepto de intercambio era otro, el de la reciprocidad. Es decir, yo te puedo entregar una carga o una porción, ¿no?, de papa, y tú me entregas una porción de maíz, ¿no?, que es el cultivo de las tierras más bien intermedias entre la dominación que tenían los incaicos hacia los terrenos más altos, hacia las alturas, donde fuertemente impulsaron el cultivo de la papa, ¿no? Por supuesto, el cultivo del maíz se dio en esta parte del imperio incaico. Hubieron cultivos de maíz en toda la región intermedia de Perú, la región intermedia también de Bolivia, ¿no?, de lo que hoy es Bolivia. Había intercambios, pero no se organizaban ferias, como sí sucedía en el caso de Tiwanaku. En el caso de los incas había una retribución a lo que le llamaban el Aini, ¿no? Esto mismo, ¿no?, esta figura del Aini, luego se reproduce ya en el trabajo interno dentro de los ayllus. Quiero recordarles que los ayllus son conjuntos de familias que están nucleadas normalmente en torno a una misma cultura, el dominio del mismo idioma, el mismo espacio territorial. Son familias entrelazadas entre sí. A eso le llaman el ayllu. Y dentro del ayllu hay esta cultura del Aini. Entre ellas, entre las familias, se ayudan para construir las casas de los jóvenes, ¿no? Algo muy similar a lo que pasa en Tiwanaku también, ¿no?, en la cultura tiwanacota, que fue un poco antes de la cultura incaica y además con espacios geográficos muy similares. Entonces, probablemente haya sido una simultaneidad producto de los viajes permanentes que hayan tenido en los intercambios culturales, y luego, claro, cuando ya los incas tomaron la hegemonía de todo este espacio geográfico, se afianzó la cultura del Aini para quienes eran parte de este imperio. Por supuesto, para quienes no lo eran, la guerra sangrienta se imponía, pero para quienes eran parte de este encuentro de culturas, por supuesto que existía el Aini, tanto entre pueblos, ¿sí?, entre pueblos de distintos pisos ecológicos, aunque no le llamaban ferias, pero sí habían intercambios,
y el AINI interior dentro de las comunidades para fortalecer el trabajo comunitario, ¿sí? El AMITA era un encargo especial para hacer trabajos colectivos relacionados a el cultivo de tierras o a la ganadería, ¿sí? Desarrollaron fuertemente también en esta época la ganadería, el cultivo de la papa, en el caso de la agricultura, el cultivo de la quinoa, el cultivo de algunos otros cereales que son propios y autóctonos de estas tierras, ¿no? El caso del maíz, ¿no? Y cuando hablamos de la figura de trabajo denominada minca, estamos hablando de una figura que nos permitía intercambiar fuerza de trabajo. Los más fuertes de cada una de nuestras comunidades o ayllus eran incorporados a los trabajos de apertura de caminos o de generación de puentes, por ejemplo, ¿no? Estos trabajos comunitarios para el imperio eran denominados minca, eran trabajos específicos que eran servicios, eran considerados servicios para el Inca, para el Estado incaico. En esto es posible que podamos entender desde la perspectiva marxista, ¿no?, que, según nos contaría Marx, la sociedad humana ha transitado del esclavismo hacia las relaciones servidumbrales y luego hacia relaciones más bien de intercambio, industriales y de formación de clases sociales ligadas a la época ya más moderna, ¿no?, relaciones obrero-patronales, y luego viene una revolución socialista para desembocar en el comunismo. Una vez más, según algunos estudiosos como Luis Bodán o como Mariátegui, estas relaciones que estamos mostrándoles, ¿no?, por los tipos de trabajo, estas relaciones económicos sociales que parten de la división del trabajo en la mita, en la minca, en el AINI, la agricultura, la ganadería, hacen que se conforme, dicen ellos, el escenario perfecto para que no hayan, según estos estudiosos, relaciones sociales de dominación, sino más bien una armonía, ¿no?, entre todos ellos, y que probablemente se haya generado un imperio que, si bien tenía una nobleza, no era una nobleza como la conocemos hoy. Para otros, más bien, este es el ejemplo del régimen socialista que genera no dinero, no capital, pero sí genera condiciones económicas que se redistribuyen entre el pueblo, pero que, sin embargo, generan también algunos beneficios para quienes están en las castas sociales que ya todos conocemos y que son parte de la realeza, por ejemplo, ¿no?, o de la nobleza. La realeza, insistimos, ligada al poder estatal, ¿no?, la familia real, es decir, las familias que eran ligadas a este poder divino del cual devenía la raigambre del Inca, además que, por supuesto, era hereditario el trono, ¿no? La realeza, con todo el séquito de esposas y de hijos del Inca y familias también derivadas de ello, que era la gran familia real, ¿no? Y debajo de ellos la nobleza, donde estaban aquellos asesores, sacerdotes, etcétera, jefes de comunidades o de ayllus, que se incorporaban pues a este escenario de reconocimiento de algunos privilegios. Para quienes sostienen que los incas fueron un imperio socialista, y para quienes hacen un análisis más bien de la concentración de excedentes en favor de castas sociales, parece encontrar un punto de acuerdo entre ambas interpretaciones, y es que, sin lugar a dudas, hubo una estructura piramidal, primero. Segundo, no existen vestigios, como no lo existían en Tiwanaku, como no lo existían tampoco en el caso de los reinos collas, ¿no?, la existencia de viudas, huérfanos, desamparados. Es decir, ellos se incorporaban también al trabajo que era obligatorio en el imperio incaico
nadie podía pasar como flojo, porque ya saben ustedes que la flojera junto al latrocinio y a la mentira eran parte de la gran trilogía fundamental de la construcción jurídica del Imperio Incaico, que son el Amasúa, el Amayuya y el Amaqueya. A propósito de la ideología del Estado Inca, las divinidades incas eran el Viracocha, que es el dios creador de todo, el dios del sol, que es el Inti, la Mamaquilla, que es la diosa de la luna, ¿no?, protectora de las mujeres, la Pachamama, que es la diosa de la tierra, de la fertilidad agrícola, la Mama Sara, que es la diosa del alimento y del maíz, el Pachacam, que es el dios creador de la costa, ¿no?, la Mama Cocha, que es la diosa del mar, ¿no?, el Illapa, que es el dios del rayo y del relámpago, y Yacumama, que es la diosa del agua, pero del agua dulce, ¿no?, a diferencia de la Mama Cocha, ¿sí? La Yacumama será la diosa del agua dulce. Esta es la conformación del Estado imperial incaico, que nos permite ahora sí darles la palabra a todos ustedes, porque ustedes han visto la historia de los más grandes emperadores de la cultura inca, que finalmente terminan en la muerte sangrienta, ¿no?, de uno de los grandes líderes del Imperio Inca, pero también han podido evidenciar en los videos que fue la peste la que se llevó a el Inca, se llevó a su hijo que iba a heredar. Y pues les paso la pregunta a ustedes que han podido observar estos dos videos este fin de semana pasado, puedan referirnos cuáles son sus comentarios respecto de la cultura inca. Alguno de ustedes podrá hacer alguna reflexión con relación a las diferencias que hay con la cultura tihuanacota. Si alguien de ustedes ha leído o ha podido percibir algo sobre la cultura de los pueblos circundantes al lago Titicaca, en especial a los Urus, Puquinas, en fin, tienen ustedes la palabra. Les voy a ofrecer la palabra a quienes estaban solicitándola ya hace varios minutos atrás. Estaba con nosotros, si no recuerdo mal. A ver, adelante. ¿Quién de ustedes quiere voluntariamente hacernos una breve referencia a los dos videos que además han tenido a bien resumir hasta el día de hoy? Adelante, le voy a ceder la palabra a Alejandro Saavedra. Buenas tardes. Alejandro Saavedra, adelante. Bien, al parecer algún pequeño desperfecto en su audio. Josefina Herrera, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. La diferencia que yo vi, o sea, en los dos videos, doctor, es que en Tiahuanaco era una cultura pacífica. En cambio, en la cultura inca sometían a los demás pueblos, o sea, hacían que, o sea, para conquistar más pueblos, les sometían, o sea, a lo que ellos querían, o sea, había sí o sí violencia para someterlos a ellos, porque contaban con grandes ejércitos para lograr sus objetivos, doctor. Perfecto, le agradezco muchísimo, Josefina. Daniela Andrea Churata, buenas tardes, bienvenida, adelante, por favor. Buenas tardes, doctor. Bueno, lo que he podido ver en ambos videos, en la cultura incaica, se podía notar, digamos, esa lucha, digamos, por conseguir territorio y también imponer su propia religión. Mientras que la cultura tihuanacota era más pacifista, entonces ellos tal vez se conseguían más territorio, pero eso era mediante diálogo, o sea, mm, más tranquilo. Entonces, en ellos, aparte de que no imponía solo su religión y su cultura, sino que también compartía y también podía tomar, digamos,
las otras religiones y lo compartían entre todos. Eso es lo que más he podido notar en ambas culturas. Muchísimas gracias, Daniela Andrea. Israel Medrano, buenas tardes. Adelante, por favor. Israel Medrano, adelante. Bien, al parecer no está pudiendo contactarse. Adelante, Israel. Ahora sí lo escuchamos. Bien, al parecer no es posible. Ana María Acarapi, adelante, por favor. Bueno, doctor, con relación al Imperio Inca, quiero indicar lo siguiente, ¿no? El Tahuantinsuyo, por ejemplo, tenía el objetivo de expandirse cada vez más. Sometía a los pueblos pequeños, ¿no es cierto?, que estaban a su alrededor, pero lo hacían de forma civilizada. Tenían tratos, hacían para unir sus culturas y expandir más sus conocimientos. Al mismo tiempo, Tiahuanaco también era una cultura muy asombrosa con respecto a su arquitectura. Tenía grandes monumentos, por ejemplo, la Puerta del Sol, y también muchas obras que hasta ahora no son un misterio porque la forma en la que están elaboradas, estas han marcado la historia de lo que es Tiahuanaco y también la incaica, porque ha sido dominada por esta incaico, y también tenemos muchas obras arquitectónicas que también son relevantes en la cultura incaica, doctor. Bien, perfecto, Ana María, muchísimas gracias. Polet Rojas, buenas tardes. Adelante, Polet. Buenas tardes, doctor. Acotando, sí, que se demuestra que el Imperio Tiahuanacoto ha sido un pueblo pacifista, pero con mucha humanidad, ya que ellos respetaban las creencias de otras comunidades. Es más, cuenta el video que ellos aprendían a orar a los distintos dioses solamente para entrar en comunidad con los demás pueblos. También dice que los tehuanacotas tenían sus mejores comidas, su mejor producción, lo guardaban para compartir con los demás pueblos. En cambio, el Imperio Incaico hacía todo lo contrario, ¿no? Ellos han sido más agresivos, tomaban a la fuerza a los diferentes pueblos. Si alguna autoridad, algún rey entraba de acuerdo en entregar su territorio, entonces dice que estos no perdían sus, ¿cómo se dice?, sus atribuciones que les correspondía como autoridades. En cambio, en el Imperio Tiahuanacoto nunca se encontró ninguna ropa acerca de militares ni guerreros que hayan tenido, pero sí eran muy avanzados en el tema de su producción, de cómo hacían sus riegos, sus plantaciones, su arquitectura, su filosofía. Dice que era muy interesante, que incluso hasta ahora se sigue hablando de ella y estudiando. Bien, muchísimas gracias, Polet. Willy Avendaño, por favor, adelante. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Acotando pues a lo que mis compañeros han ido enunciando, tenemos que hablar también de que los incas, cuando han comenzado, dominaban un pequeño territorio. Y obviamente al principio no era un imperio, ¿no? Al mismo tiempo, recalcar de que la lengua de estos era quechua, ¿sí? En cierta manera no tenían cierta relación con lo que era la lengua de los tehuanacotas, porque, o también llamados reinos aymaras, por el idioma, ¿no? Sabemos que los tehuanacotas, a diferencia de los incas, tenían guerras y conflictos hacia otros pequeños reinos, ¿no? De la región, y al mismo tiempo la diferencia entre etnias que había.
doctor. Eso es lo que se podría recalcar también. Muy bien, Willy, muchísimas gracias. Les invito un poco a reflexionar. Enseguida les voy a ceder la palabra a quienes están solicitando la palabra. Está Samantha, luego Alberto, luego Miriam, Hilda, Diana, Jessica. Les invito a reflexionar y les voy a dejar una tarea para la siguiente clase para que puedan explorar un poco sobre el pensamiento de Mariátegui, sobre el pensamiento de Luis Bodán, para que podamos reflexionar si efectivamente habrá sido un imperio socialista, el de los incas, un imperio comunista. ¿Cómo habrá sido la conformación real de esa estructura social económica? ¿Cómo habrá sido la redistribución de los excedentes? Porque noten ustedes que en economía, toda generación de esfuerzo, de trabajo del ser humano, más allá de qué cultura sea en la que se desarrolle este trabajo, ese esfuerzo, ese sacrificio necesariamente redunda primero en la satisfacción de necesidades, las necesidades básicas de las personas. Pero si ese esfuerzo es desplegado con mayor prontitud, con mayor cantidad de horarios, ¿sí?, genera un excedente necesariamente redistribuible. ¿Cómo se produce esa redistribución? ¿Quién se apropia de ese excedente en la economía? Es lo que cabe preguntarse para hacer una reflexión y pensar en la línea planteada por José Carlos Mariátegui o Luis Bodán, ¿no?, que dicen que a su turno probablemente hayamos tenido un dominio de un pueblo imperial, pero que hubiera reconocido beneficios al estilo socialista, ¿no? Pero la reflexión de otros pensadores, ¿no?, precisamente marxistas también, hablan de que la generación de una casta social como una nobleza, ¿no?, podría hacernos pensar en que más bien es un socialismo distinto al que podrían haberse planteado los socialistas utópicos o inclusive los socialistas pragmáticos, ¿no?, en fundamentalmente 3 puntos del mundo, ¿no? El primero, el socialismo soviético, que es ampliamente conocido, el socialismo cubano, ¿no?, y el socialismo de la gran potencia económica china, ¿no? Entonces, hay socialismos un poco distintos en cada una de estas realidades, y cuando enfocamos las relaciones económicas, sociales, productivas de los incas, ya hay estudios hechos por Mariátegui y por Luis Bodán que probablemente nos señalen un camino para pensar, pero quizás, como cada uno de nosotros tiene libertad de pensamiento, ¿no?, en un Estado de Derecho podemos pensar libremente y dar rienda suelta cuanto mejor en la academia, en este marco universitario. Podemos pensar libremente y reflexionar y llegar a conclusiones propias que las podemos compartir. Así que la próxima semana los voy a invitar a compartir un poco sobre el pensamiento de Mariátegui y de Luis Bodán sobre el imperio socialista. Y si alguien quiere traernos algún otro estudioso sobre el imperio incaico, es una de las culturas, junto con los mayas y aztecas, más estudiadas en la región, aparte de las que ya hemos visto, por supuesto, y que puedan compartir con nosotros. Alberto Nina, buenas tardes. Adelante, por favor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Kipanaya, Hayaya, doctor. Lo que he podido ver más que todo, la cultura tihuanacota era más pacífica, expansionista, porque se extendían desde el norte de Ecuador hasta el norte de Chile y Argentina. Y en cambio, lo que más resaltante para mí ha sido de la cultura incaica, los informes que pedían, tenían una escritura que decían quepus, o sea que era de unas cuerdas, y en Aymar se dice caito, así más o menos llevaban. Entonces
ellos le tenían esa lectura y gracias a eso también creo que se ha hecho ese pequeños laptops que han dado en las unidades educativas marca Kepus. Ese sería mi aporte, doctor. Gracias, doctor Ispagara. Muchas gracias, Gualberto Nina. Miriam Gutiérrez, adelante, por favor. Aquí tarde que panay, doctor. Bueno, siempre rescatando la lengua aymara, ¿no, doctor? Buenas tardes a todos, a ustedes y a los compañeros también. Bueno, en esta oportunidad quiero dar a conocer sobre lo que es la cultura del Tiahuanaco, ¿no? La cultura del Tiahuanaco dice que se ha expandido de poco a poco hasta lograr hacer lo que es la cultura aymara y luego lo que ha llegado a ser el imperio incaico. Entonces, la cultura, ¿de dónde nace la cultura tiahuanaco? Pues nace de la cultura vizcachani. Entonces, en la cultura tiahuanaco seguimos nosotros viendo lo que es ahorita la chaya, dicen, ¿no? Seguimos rescatando los valores y eso es lo más importante, doctor. Muy bien, muchísimas gracias, Miriam. Muchas gracias, Miriam. Muy gentil, muchísimas gracias. Hilda Ángela Catari, adelante, por favor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Bueno, yo quisiera hacer referencia en estas dos culturas, principalmente que en una de ellas se nombra las clases sociales en sí, ¿no? En la que se refiere al estado incaico, pero no se hace tanto énfasis en lo que es la cultura tihuanacota. Y ahí también podemos ver que bajo esa estructura es que también se organizaba la economía, porque principalmente como los ayllus eran parte de esta economía, porque se menciona, ¿no?, que dentro del imperio incaico significaba el ayllu también como una unidad productiva organizada. Entonces ellos eran parte de esa economía. Muchos de ellos también estaban seleccionados de acuerdo a las especialidades y lo que producían, ¿no? En cambio, en la cultura tihuanacota menciona con mucho énfasis que se basaban bajo la filosofía de la complementariedad, que era comunitarista, recíproca y espiritualmente armónica. Para ellos, para tomar decisiones, en lo que pude comprender es que la mayoría consultaban también bajo estos principios o esta filosofía de la espiritualidad. Por eso es que los amautas, al ser guías espirituales, muchas veces guiaban en cómo iban a progresar sus invenciones, se puede decir. Y es como así se van desarrollando la cultura tihuanacota. Acá no, en esta cultura no se menciona mucho así esa estructura social bien marcada, a diferencia del imperio, bueno, de la cultura, bueno, del imperio inca, ¿no? Eso es lo que podría dar una diferencia, doctor. Gracias. Muchas gracias, Hilda Ángela. Huáscar Tumiri, por favor, y luego Samantha, por favor, adelante. Doctor, muy buenas tardes. Adelante, por favor, buenas tardes. Bueno, haciendo tal vez una síntesis en relación a lo que es Tiahuanaco y en comparación con el imperio inca, podemos señalar que primero los tiahuanacotas es una de las civilizaciones más longevas a comparación del imperio incario. También otra característica es teocrático, pero como decía la compañera, existían lo que son las clases sociales. Tal vez no con tanto énfasis como en el incario, pero que sí existían. Ellos eran hábiles en la parte de la agricultura, la ganadería y en la artesanía. Asimismo, Tiahuanaco es un pueblo preincario, ¿no? Y también se dice que su lengua fue el uro, ¿no? Y también podemos señalar de que su centro espiritual y político es Tiahuanaco, y mientras que en el imperio incario es Cusco. Se caracterizan porque ellos dominaban y manejaban y trabajaban bien en la piedra.
señal de eso tenemos lo que es Tiahuanacu, ¿no? Los monolitos, la puerta del... Eran bastante hábiles y también se dice que dominaban las matemáticas. Por otro lado, ellos sabemos que creían en Huiracocha, ¿no? Y en Bolivia, bueno, y también la cultura de Tiahuanacota fue, o el Tiahuanaco fue descubierto recientemente, no es muchos años, hablamos de 1551, ¿no? Por Pedro Ciescia de León. Y otra característica con el Imperio Incario es que ellos sí se caracterizan por ser pacifistas, eran más pacíficos, a diferencia del Imperio Inca, que ellos eran más guerreros. El Imperio Inca lo que quería es expandirse. Y clara muestra de eso es la forma como cayó el Imperio Incario, es justamente por esas ambiciones que en la última etapa se tuvo ya ambiciones personales entre Huáscar y Atahualpa, principalmente, ¿no? Y a raíz de eso ya viene lo que es la decadencia de lo que es el Imperio Incario. Solamente eso, doctor, muchas gracias. Muchas gracias, Huáscar. Samantha, por favor, buenas tardes. Adelante, por favor. Doctor, buenas tardes. Simplemente acotar a lo que usted exponía, ¿no? Sobre la civilización incaica. Me llamó la atención que esa civilización era tan bien organizada que todas las tierras, decía, pertenecían al sol, al Inca y al Estado, ¿no? Entonces eran distribuidas de tal forma que cada habitante tenía una parcela de tierra fecunda para trabajar. Al nacer, los varones recibían un topo o tupu, y mientras que las mujeres más bien recibían solamente la mitad. Y esto daba lugar a que todos tenían un terreno para trabajar que no era propiedad de ellos, sino que pertenecía al Estado. Y cuando una persona moría, sus tierras eran destinadas a un nuevo habitante. De la misma manera, estaba también organizada la sociedad inca, como usted mencionaba, en la pirámide que nos mostraba hace un momento. La realeza pertenecía al Inca, ¿no? Que se caracterizaba, o sea, estaban también marcadas las jerarquías, que el Inca tenía el poder absoluto, era seguido después por la nobleza, y obviamente por debajo ya el pueblo en general que trabajaba, que era la parte operativa prácticamente, digámoslo así. Entre la sociedad inca me llamó la atención que existían grandes diferencias sociales. La realeza que usted mencionaba tenía el poder absoluto y se encontraba en la cúspide, mientras que el pueblo en su gran mayoría constituía la base social, ¿no? La base trabajadora, digamos. El Inca era el emperador supremo del Tahuantinsuyo. También decía usted que lo llamaban el hijo del sol. Y él podía contraer varias veces matrimonio, como usted mencionaba, pero me llama la atención que solamente el Auqui era que era el hijo del Inca con la Colla, podía ser el sucesor. Y quiero entrar un poquito en y detallar un poquito esta pirámide, doctor, si me permite, porque al ser designado el Auqui como sucesor del Inca, recibía como distintivo una mascaipacha amarilla, la cual cambiaba por un color rojo ya cuando era proclamado a Inca, según lo que yo había podido leer. Y este tenía la obligación de aprender todo de su padre referente al gobierno gradualmente, ya para asumir sus responsabilidades. La nobleza, a su vez, estaba compuesta por un grupo social que usaban aretes enormes como símbolo de poder, ¿no? Unos aretes de oro enormes, y por esta razón los llamaban los orejones. ¿Se me ha perdido la señal?
Sí, adelante, adelante, por favor. Perdón, pensé que se me había perdido la señal. No, entonces, y esta nobleza al mismo tiempo estaba dividida, ¿no? Por ejemplo, en la nobleza de sangre, que era constituida por la colla, los hijos legítimos, los hermanos, los descendientes, por una sola línea imperial. Y es que era prácticamente la familia del Inca, formado en un ayllu real. El único hijo del Inca que no formaba parte de la nobleza de privilegio, digamos. La otra subdivisión de la nobleza era la nobleza de privilegio, la que mencionaba, quienes que conformaban los encargados, por ejemplo, de mantenimiento, o sea, los que dirigían el mantenimiento, porque se ve que los incas tenían entre sus varias actividades, por ejemplo, la construcción de caminos, ¿no? También esta nobleza de privilegio estaba conformado por los encargados de gobernar regiones, ¿no? Por varios gobernadores de regiones, y también estaba conformado por los inspectores que inspeccionaban algunos territorios del Tahuantinsuyo. Los ayudantes de los gobernadores también eran parte de esta nobleza de privilegio. Y bueno, el pueblo, que era la base y el núcleo de la organización social del imperio, son agrupaciones de familias que consideraban parte de la gente, de los incas que trabajaban tanto en construcción como en agricultura. Estos incas se organizaban en ayllus que tenían a su cargo extensiones de tierra que les servían también para alimentarse. Los miembros de cada ayllu trabajaban su tierra, pero al mismo tiempo tenían la obligación de trabajar la tierra del Estado para que puedan alimentar a los gobernantes, a los nobles y al ejército. El Estado al mismo tiempo guardaba la comida en caso de que algún ayllu tuviera una emergencia. Podría ser una emergencia natural, como puede ser terremotos, o podría ser sequía, y etcétera, ¿no? Entonces, el Estado se encargaba de guardar la comida para que los miembros del ayllu no sufran de alimentos. En cada ayllu también se podía utilizar su tiempo para trabajar la tierra que estaba separada para los dioses y para los líderes religiosos. Como mencionaba anteriormente, cada miembro de cada ayllu, al margen de trabajar su tierra, debería trabajar para el Estado en obras públicas, como construcción de caminos, puentes y edificios. Es por eso que esta civilización se caracteriza por todas las construcciones que han hecho, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, en el lado de Perú, en el Cusco que mencionaba, tenemos todavía el Machu Picchu, Pisac, que hasta ahora son grandes monumentos incaicos. Hola. Bien, gracias. Adelante, adelante, por favor. Ya estamos en el horario de conclusión de nuestra clase de la fecha. Sin embargo, le ofrecemos una vez más la palabra a Samantha. Está en espera Víctor Hugo también, ya para cerrar nuestra clase de la fecha y dejarles un pequeño trabajito para la siguiente clase. Ya no, simplemente para terminar, doctor, el tema, el ayllu, quería detallar, bueno, estaba confirmado por los Atun Runa, como mencionaba usted, que eran los hombres que se dedicaban principalmente a la agricultura. Entre otras de sus actividades estaba la ganadería, la pesca, la alfarería, la textilería también. Los mitimanis, que eran grupos
que se trasladaban para colonizar a nuevas regiones, los yanaconas, que eran servidores de los incas y del imperio. Y un grupo que no estaba integrado a ninguna de estos grupos que había mencionado, eran los religiosos, ¿no? De los sacerdotes, por ejemplo, que no estaban integrados a ningún grupo de los que había mencionado. Eso es todo, doctor. Víctor Hugo Quispe, muchísimas gracias, Samantha. Víctor Hugo Quispe, adelante, por favor. No, muchas gracias, doctor. Buenas tardes, compañeros, también de la misma manera, ¿no? Yo creo que lo que podemos resaltar, lo que es de la cultura tiwanacote, lo que son la agricultura, ¿no? Más que todo han hecho lo que es el sucapollo, ¿no? Entonces yo creo que esa parte tal vez un poquito lo puedo relevar. Sin antes decir, ¿no? Que hace ya creo que lo han dicho, ¿no? Hace 1500 años antes de Cristo, que es una de las culturas más ancestrales, ¿no? Entonces, y que ha estado ¿no? en el altiplano, más que todo por el lago. Entonces, yo creo que ha sido una cultura que ha mostrado también la arquitectura, ¿no? Entonces, en cuanto también a la ganadería. Es lo que lo puedo complementar, doctor, y muchas gracias por la explicación, muy buena. Doctor, un aporte más, por favor. Muchas gracias. Adelante, por favor, Israel. Mil disculpas, doctor, hace un rato tenía problemas con mi micrófono. Algo para aportar directamente, doctor, es sobre una investigación, bueno, no una investigación, pero algo que me ha llamado mucho la atención sobre la investigación de un docente peruano que es antropólogo, Rodolfo Cerrón Palominio, sobre la lengua secreta de los incas. Su teoría se basa, su teoría se basa en que una tribu de la cultura de Tiahuanacota ha migrado hacia el Cusco, fundando así la ciudad de los incas y demás, la teoría que todos conocemos, ¿no? Pero posteriormente ellos han implementado, no han compartido su lengua originaria, que era el puquina. En este caso, ellos han implementado lo que era el quechua. Y posteriormente también a la par de aymara, porque en la cultura inca se dice, según las crónicas de Cieza de León, se hablaban dos idiomas, que eran el aymara y el quechua, pero predominaba el quechua. En este aspecto, solamente el puquina lo hablaba la nobleza incaica. Ya la plebe en este caso no tenía derecho a conocer y no tenían prohibido aprender el puquina. Como después de la llegada de los españoles han comenzado a exterminar a los señoríos incas, a los de la nobleza, poco a poco se ha ido muriendo el puquina. Ahora tenemos algunos vestigios solamente de lo que es la lengua puquina. En todo caso, se ha conjuncionado con el idioma aymara y quechua. Si factorizamos ambos idiomas, el quechua con el aymara, salen a la luz algunas palabras que desconocemos sus significados. Entonces esas palabras terminarían siendo pequeñas frases del idioma puquina, que hoy ya es extinto. Eso sería mi aporte, licenciado. Perfecto. A ver, les estoy escribiendo en el chat para que ustedes puedan revisar un poquito textos que puedan acceder, o por internet, que es mucho más sencillo, ¿no? Sobre cuáles son las posiciones que plantean Luis Baudín y José Carlos Mariátegui sobre el análisis desde el marxismo, ¿no? Hay quienes, les decía, sostienen que estos momentos históricos fueron de los umbrales, podríamos decir, del socialismo en el mundo, ¿no? Esto parece ser lo que plantean Baudín y Mariátegui. Y pues los voy a esperar el próximo sábado, después de leer un poquito. Lean, hay varias fuentes que pueden revisar. Ojalá pudieran leerse los 7 ensayos de Mariátegui, pero es demasiado largo, de manera tal que si le dan una ojeada, hay algunos textos disponibles. No está todo el texto, además de los 7 ensayos disponibles en el internet. Sin embargo, voy a tratar de facilitarles el texto completo para que puedan darle una miradita, ¿no? Una ojeada a estos 7 ensayos, para que puedan ver un poco de la propuesta de Luis Baudín también. Así que, pues, hasta el día lunes yo les voy a pasar en el chat que tenemos de apoyo, ¿no? Donde están compartiendo los compañeros.
y pueda hacer una lectura sobre esto y podamos conversar la próxima clase. No vamos a tomar un trabajo, ¿no?, escrito, pero sí les vamos a pedir a ustedes que puedan revisar para que como hoy día puedan ir conjuntamente nosotros en este último análisis que haremos hacia la cultura incaica para ya pasar a otra cultura. Los dejo entonces, les deseo un buen fin de semana, muy buenas noches y por favor, he notado que no muchos han podido ver los videos. Vuelvan a verlos, por favor, porque va a ser muy importante para que terminen de configurar ustedes mismos una propia idea de lo que fue esta cultura que finalmente es la que se encuentra con los europeos. Noten ustedes que hay temas que necesitamos remarcar una vez más, ¿no?, que son momentos históricos, el momento de la ruptura entre la cultura incaica y por supuesto la cultura católica, ¿no?, un enfrentamiento religioso. Parece ser este gran mensaje que hace que finalmente sea asesinado, ¿no?, un inca, el último inca, ¿no?, de este imperio, y que significa un gran desafío también, ¿no? Por supuesto, las guerras internas, ¿no?, fratricidas en toda esta región, que por supuesto grafican el carácter que tenían cada una de nuestras culturas y que grafican cómo somos los seres humanos en cualquier latitud donde hayamos generado cultura, ¿no?, donde hayamos generado Estado, donde hayamos generado derecho. Al parecer, el derecho es finalmente la única posibilidad de restringir la fuerza, de restringir el poderío de los gobernantes y parece ser la limitante que le permite, ¿no?, a los ciudadanos que son parte de estas comunidades sociales, de estos estados. El derecho es lo único que pareciera poner las reglas claras para que los seres humanos puedan tener una vida relativamente pacífica, ¿no? Los invito una vez más para la próxima clase a partir de las 16:40 el próximo sábado. Muy buenas noches, hasta luego. Doctor, buenas noches, pero por favor, ¿pudiera repetir el nombre de los dos autores? Va a disculpar, doctor, no pude. Sí, por favor. José Carlos, cómo no, con todo gusto, Eliana. José Carlos Mariátegui. José Carlos Mariátegui. Doctor, los videos puede pasar por Luis Baudín. Lo acabo de escribir en el chat, por si acaso, ¿no? De todas maneras, para que ustedes puedan darle una miradita, ¿no? Se escribe Baudín Louis, ¿no? L-O-U-I-S. Baudín. Es un poco para que ustedes puedan tener un pensamiento crítico sobre esta mirada que podemos darle hacia lo que han escrito, pues, Guamán Poma de Ayala, los cronistas de la época, ¿no? Con una mirada un poco desde la perspectiva, pues, española, ¿no? Aunque, claro, varios de estos cronistas son de origen indígena, pero quizás una mirada desde el marxismo nos pudiera también enfocar otra perspectiva, sin el ánimo, por supuesto, de que ninguno pueda adoptar una posición obligatoriamente, ¿no? Nadie de nosotros puede ser obligado a pensar de tal o cual manera. Simplemente necesitamos darle una mirada a los aspectos lo más objetivamente posible de lo que ha sucedido en nuestras culturas. Recordemos que lo que estamos llevando es la historia de la conformación de nuestras naciones y pueblos indígenas originarios, pero además cómo es que emerge el derecho en el marco de estas relaciones. Puntualizando que es para nosotros bien conocido que el Estado necesariamente aparece con la estructuración de un Estado, ¿no? Y que, por supuesto, las relaciones sociales y económicas de producción tienen íntima relación en su reflejo estructural y superestructural, mejor dicho, como son el derecho, la ideología, la religión y todos los elementos culturales. Es decir, la base material, económica, será la que determine la forma de pensar de una cultura. Eso por lo menos es lo que guía nuestro pensamiento cuando
tomamos la herramienta de análisis historicista desde la perspectiva del marxismo, ¿no? Entonces, todos nosotros somos libres de pensar como nuestro leal saber y entender nos determine, es decir, según nuestra propia conciencia, según nuestros propios conocimientos, nuestras propias concepciones, pero vamos a, en esta materia, unirnos de algunas herramientas, ¿no? Ahora vamos a visitar un poco de lo que dice Luis Bodín o José Carlos Mariátegui, y en otra ocasión también vamos a visitar un poco de la lectura que hacen, ¿no?, de la historia, algunos otros autores también economicistas, ¿no? Vamos a hablar un poco del surgimiento de la propiedad privada y el Estado, pero eso más adelante. Nos quedamos con estos autores para que ustedes los puedan mirar. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Que pase un Hasta buen día. luego, doctor. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Doctor, buenas noches. Hasta luego.